de esta serie. Vamos en esta serie a conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. La semana pasada hemos visto ya quién es el Espíritu Santo, cómo es que por el poder del Espíritu Santo, cómo es que trabaja, cómo es que cómo es que pues tal vez por hablar de este tema del Espíritu Santo con respecto pues a muchos otros buenos predicadores, buenos hermanos de la palabra, hermanos que hablan y predican la sana doctrina, vemos cómo pues también a pesar de que hablan la sana doctrina, podemos ver cómo ahorita hay un pues podría decirlo, un grupo de personas que, repito, son hermanos en la fe, predican la sana doctrina, y hay otro también donde también lo mismo, predican la sana doctrina, pero hay pues podemos llamarlo una confusión, ¿verdad? Y esto pues realmente ha venido a todas las iglesias, a la mayoría de todas las iglesias, hablando pues el pentecostalismo, neopentecostalismo, ¿sí? Los carismáticos, los hipercarismáticos, y pues todas esas cosas vamos a empezar a ver acerca de este tema. Vamos a ver, bueno, como ya vimos, quién es el Espíritu. Vamos a ver también, pues, repito, no sé cuántos temas vayan a ser, no sé en qué secuencia vayan a ir, pero vamos a ver ciertamente temas acerca del bautismo del Espíritu. Vamos a ver acerca de los dones, lo correspondiente a los dones, ¿sí? Como dicen algunos, que hay algunos dones que están vigentes, ¿sí? Si hay algunos que están vigentes, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? Ya no están vigentes. Pues todo eso lo vamos a ver con la palabra de Dios. Nosotros tenemos ese principio, sola Escritura, y como yo le comentaba a mis hermanos meses atrás, pues si están en la palabra de Dios, pues los vamos a encontrar. Si no están, simple y sencillamente, pues también no los vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, repito, seguramente, pues bueno, eso nos levanta pues situaciones de bueno, y entonces sí, será el hablar en lenguas, todas esas cosas que se están viendo ahorita, los abusos que está, pues, repito, movimientos que se han levantado, pues todas esas cosas vamos a verlas conforme Dios nos vaya dando en su tiempo, ¿sí? Y pues de esto necesitamos pues realmente la sabiduría de Dios, y lo que necesitamos es el Espíritu Santo para poder entenderlas, porque dijo Cristo: os conviene que yo me vaya. Os conviene. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas esas cosas vamos a ir viendo, ¿verdad? Esta tarde vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Así vendría siendo el tema. Y vemos cómo empezó el Espíritu Santo dando testimonio de Cristo, comenzando en el Antiguo Testamento, y sigue todavía aún en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, mientras ellos escribían profecías sobre el Mesías, ¿verdad? El que habría de venir. Ahora, estos profetas, al escribirlo, tampoco significaba, más bien que esos autores, ¿sí? Hablando humanamente, pues tal vez no pudiesen o no reconocían,
¿sí? O no comprendían cuál era el significado de lo que estaban escribiendo. Podemos verlo en Isaías 11:1, por favor acompáñenme ahí. Isaías 11:1. Ya que lo tengan, vamos a hacer una oración antes de comenzar, por favor. Isaías 11:1. Si lo tienen, vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, queremos conocerte, como cantábamos hace rato, más y más. Padre, el poder de tu palabra, el poder de tu evangelio, Señor, ha sido inspirado, Señor, por ti. Queremos conocerte, queremos aprender, queremos llevar tu palabra, Señor, conforme tú nos guíes, conforme tú nos enseñes. Padre, para esto necesitamos tu Espíritu, Señor, que es el que nos guíe, Señor, a toda verdad. Y así te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñes, nos traigas, Señor. Si hay confusiones, que Padre mío, tú no eres un Dios de confusión, sino eres un Dios que todo, Señor, todo pone en orden. Padre, te pedimos la guianza del Espíritu Santo en tu nombre precioso, que es Jesús. Amén. Dice ahí, vemos como Isaías, ¿sí? Vemos este ejemplo, una profecía mesiánica, ¿sí? Aquí es reconocible, dice ahí: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Fíjense cómo desde entonces el profeta Isaías, ¿sí?, hablando que iba a ser Jesús lleno del Espíritu, espíritu de poder, de conocimiento, ¿verdad? Así como esto podemos ver también pasajes en el Antiguo Testamento que son difíciles de comprender por sí solos y que estos exigen mayor, para poder entenderlo, mayor ayuda del Espíritu Santo. De hecho, hubo, cuando Jesús estuvo aquí, los fariseos, ¿sí?, los escribas, pues muchos de ellos no reconocían, a pesar de que tenían, pues, el Antiguo Testamento tenían, y pues no lo reconocían. Ahí mismo está Isaías 53. Ellos no reconocían, ¿sí? Al igual también que los discípulos, también, ¿verdad? De hecho, cuando empezamos a estudiar Mateo, vimos cómo en aquellos entonces, cuando nació Jesucristo allá en Belén, vimos cómo pues para esas fechas esperaban a su Mesías, a que llegara el Mesías. Pero vimos también, ninguno buscaba de él. Lo esperaban, pero pues no hacían nada para buscarlo, ¿verdad? Y como cuando llegan los sabios allá a Jerusalén, llegan con el rey Herodes y ¡ay! No, pues, y consulta, ¿verdad?, a los escribas y a los mayores que estaban ahí, los de la ley, a los maestros de la ley. Oye, y le dicen la profecía, pero no entendían, ¿verdad? ¿Por qué? Por su incredulidad. Dudaban que Jesucristo fuera el Mesías, ¿verdad? Vemos la actividad también ahí en Mateo, cómo el Espíritu Santo empieza en el ministerio, repito, ya hablado anteriormente en el Antiguo Testamento, profecías, tenemos salmos, tenemos tantas cosas que hablan, inclusive cuando Jesús mismo, Moisés habló de mí, ¿verdad? Desde entonces hablaban de él. Mateo 1:18, vamos a ver cómo
cómo empieza la actividad en el Nuevo Testamento, por así decirlo, la actividad del Espíritu Santo. Mateo 1:18, para con Cristo Jesús, su ministerio, su vida, ¿verdad? Dice ahí: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si nos pasamos rápidamente a Lucas también, capítulo 1:35, vamos a ver cómo esa profecía de Isaías se cumple. Se cumple, 700 años después, aproximadamente, se cumple esta profecía. Lucas 1:35 dice ahí: respondiendo el ángel, ¿sí?, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense nada más. Fíjense nada más. La concepción de Jesús no fue un llamamiento de un nuevo ser a la vida, No fue como el caso de, común, por llamarlo así, como en cada nacimiento de cada ser humano. No, este no fue así. Habiendo existido toda la eternidad, viene por medio del Espíritu Santo una obra de poder, una obra que ¿dónde más se ha visto? Cuando Cristo nació, repito, no fue la concepción de una personalidad humana, ni la de una naturaleza humana, sino imaginémonos, el Dios, el creador de todas las cosas, se despoja de todo eso y viene a nacer en ese pesebre. Un gran ejemplo de humildad, el Verbo hecho carne, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo de humildad tenemos? Él vino a pesar de que encarnó en una persona o en un ser humano, nunca dejó de ser eterno, nunca dejó de ser Dios. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento participa el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en la concepción para nuestro Señor Jesucristo. Empecemos a conocer un poco más acerca del ministerio del Espíritu Santo. En Hebreos, no lo buscan, yo se los voy a leer rápido. Dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente, Dios habló por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús se atrevió y dijo, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él era el resplandor de su gloria, su imagen, la imagen misma de su substancia, dice Hebreos. Perdón, sustancia, no substancia, ¿verdad? Pero ahora tenemos una esperanza, una promesa en esperanza posterior al Hijo, al que es heredero de todas las cosas. Repito, Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. La tercera persona de la Trinidad. Jesús sabía todo lo que el Espíritu Santo vendría a hacer, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer y sigue haciendo
lo dice ahí, Juan 16:14. Acompáñenme por favor. Juan 16:14. Por eso digo, repito, Él dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque todo lo que el Espíritu Santo hiciere, ¿sería para qué? Dice ahí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense. El Padre se revela por el Hijo. Y el Hijo se revela ahora por el Espíritu Santo. Y estas son unas razones, yo pienso, pues, para estudiar más la cercanía o con más interés, ¿verdad? Estudiar acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado por medio de Él. Dios es glorificado. Vamos a ver también cómo, vayan buscando Lucas, por favor, acompáñenme a Lucas 2. Ya vimos cómo el Espíritu Santo obró perfectamente en armonía con la concepción, ¿sí? Con la naturaleza humana de Cristo. Una obra poderosa y única, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo prepara la presentación de aquel niño que nació en Belén, nuestro Salvador. Dice ahí Lucas 2:25, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Fíjense cómo el Espíritu Santo le estaba revelando una verdad tan grande al Señor. Fíjense, desde entonces el Espíritu Santo venía. Cristo fue lleno del Espíritu Santo en todo momento. En todo momento. No era algo momentáneo, como de repente uno, pues estoy lleno, y empiezan a balbucear, empiezan a aullar como animalitos, se empiezan a revolcar, manifestaciones feas. Yo no veo a Cristo, yo no veo a ningún apóstol haciendo esas payasadas. Yo no veo. Ni tampoco el Espíritu Santo vino a ungir chicles. Allí en México, allá hay el famoso chicle santo, o la corbata santa, o el saco santo, ¿verdad? Y tengo la carroza santa, ¿no? Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en todo momento. Más bien fue lleno, ya que fue ungido por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo ahí mismo en Lucas 4:18. Repito, él fue ungido, fue lleno y lo ungió. Ahorita vamos a ver la unción del Espíritu Santo, cómo Dios profetiza por medio de Isaías esta unción. Precisamente cuando Jesús entra a la sinagoga allá en Nazaret, dice ahí 4:18, él llega Jesús, entra a la sinagoga, ¿sí? Y agarra el libro, bueno, le dan y empieza a leer.
¿Qué está leyendo Isaías? Dice ahí, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! La unción. La unción de nuestro Dios, dándosela al Hijo por medio de su Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué significa unción? ¿Qué significa ungir? La palabra ungir significa consagrar para un oficio, para un servicio religioso. Pero tristemente ahorita ya también esos términos pues los utilizan ya nada más para darle más caché, o cómo le podemos decir, ¿verdad? El ungido de Dios, no lo toquen. Se le va la unción. ¿Cómo? ¿Cómo? Podríamos decir también, Jesús mismo, pues se lo está atribuyendo a él mismo, ¿no? Pues él lo leyó. Pues él, vayamos a Hechos 4:27. Porque no, pues eso, pues yo lo puedo leer y puedo decir, pues yo soy el ungido, a mí me dio, yo lo puedo, ¿sí me explico? Cualquiera que lo lea puede decir, bueno, pues yo soy el ungido, yo leo estas palabras para mí. Pero veamos qué dice Hechos 4:27. Pedro ahí, hablando, después de que Juan y Pedro fueron encarcelados, dice ahí, porque verdaderamente, 4:27, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Como Dios, ya el 38, vayamos al 38 rapidito. Dice ahí, estamos hablando de la unción. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El 38. No, me pasé. Capítulo 10, es que nadie me dice nada, yo sigo leyendo. Los voy a decir para atrás. ¿Qué están leyendo? Una herejía, ¿verdad? El 10:38. Es como lo puse aquí a continuación del versículo del 10:38. Perdonen ustedes. 10:38. ¿Sí? Ahí hablándole nuevamente Pedro, ahí explicando ahí con Cornelio y todo eso, dice ahí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, todo momento. Ahora, la llenura del Espíritu Santo en Cristo Jesús, pues era una evidencia notoria del mismo Espíritu Santo trabajando, operando en el ministerio de Jesucristo. Él andaba en el poder del Espíritu Santo todo el tiempo. Si volvemos a Isaías, por favor, 42. Isaías 42:1 al 4, vamos a leer. Isaías 1 al 4 dice ahí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Fíjense, no se cansará ni desmayará. Todo el tiempo el Espíritu Santo, Jesucristo, obrando por el poder del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor, pues estaba relacionado en muchos de, pues podemos llamarlos, como lo llama en Corintios, dones, ¿sí? Ahí su oficio, en este caso también de nuestro Jesús, era el oficio de profeta. Ahí mismo en Isaías, denle vueltas al capítulo 61. Ya que vimos que mismo Cristo, al comenzar su ministerio público, Él declaró que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. ¿Cierto? ¿Verdad que leímos eso? Vemos como ahí, 61 del 1 al 2, dice ahí: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense, profetizando, dando, cumpliendo profecía, ¿verdad? Como también el Espíritu Santo trabaja en Cristo para llevar a cabo algunos de sus tantos milagros. Y podemos ver algunos de esos milagros del Señor que fueron por el poder del Espíritu Santo. Ahí en Mateo, por favor, Mateo 12, 28 al 31, leamos. Mateo 12, 28 al 31. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vemos cómo este es un ejemplo de cómo Él obraba por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Él dio la vista a ciegos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Lucas 48 lo dice, también en el Antiguo Testamento nos habla nuevamente. Les voy a leer Isaías, varios versículos, varios capítulos, si los quieren apuntar por ahí, si no, si lo buscan rápido, Isaías 29, 18. Vemos cómo el darle vista a los ciegos solamente es una prerrogativa de Dios. Dice Isaías 29, 18: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El 35:5 de Isaías dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjense, el Espíritu Santo dándole el poder para darle vista a los ciegos.
¿verdad? Fíjense, no es una casualidad. Estaba pues leyendo un poco más cerca de este tema y realmente no hubo ningún apóstol que hiciera estas señales, que diera vista a alguien. Ninguno. Si acaso podría ser Ananías, ¿sí?, que le da a Saulo, ¿verdad?, cuando los tiene, pero pues él no era ciego de nacimiento, él no era ciego, o sea, él podía ver, ¿sí? Pero así como Jesucristo, fíjense, profecía solamente, repito, es una prerrogativa de Dios y se la dio a su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando el Señor Jesucristo restauraba la vista, Él estaba proclamando que Él era el Mesías. Él era esperado. Él era el Mesías esperado. Pero los judíos no lo aceptaron. El Espíritu Santo trabajando, repito, lo ungió, híjole, todo lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso, repito, demostraba todas las obras que hacía por medio del poder del Espíritu Santo, demostraba que Jesús era el Mesías ungido de Cristo, de Dios. De hecho, se documentan también más milagros de Cristo en esta categoría, dando con el poder de Cristo, del Espíritu Santo, que en cualquier otra situación que podamos ver. Por ejemplo, Mateo registra la curación de dos ciegos, ¿sí?, en Mateo 9, 27 a 31. También hay otra curación de varios ciegos en general, ahí mismo en Mateo 11, 5, ¿sí? Inclusive la que acabamos de leer, de este ciego que provocó el pecado imperdonable, ahí en Mateo 12, 20, lo acabamos de leer, 22. También vemos sanación de dos ciegos, supuestamente el día domingo, en Mateo 15, 30. En el Evangelio de Marcos también ahí se documenta la sanación de un ciego en Betsaida. Vemos también mismo en Marcos, eso fue en Marcos 8, 22. Luego también a Bartimeo, ¿sí?, su amigo, ¿sí?, ahí en Jericó también le da la vista. Juan, el Evangelio de Juan también documenta la curación de vista a un señor, a una persona que nació ciega. Sí, ahí está en Juan 9. ¿Sí? Y todas estas fueron por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Debido a que tenían unción, ¿verdad? Debido a que tenían que trabajar en conjunción. Él no traía confusión. Los confundidos, pues ¿quiénes eran? Los fariseos. No veían. Hubo conflicto con respecto a todos los ciegos, ¿sí?, que podemos ver ahí las sanaciones de todos los ciegos en los evangelios, ¿sí? Ahí cuando sanó a un hombre que estaba ciego, mudo, ¿sí?, por posesión de demonios, pues realmente se quedaban, no, ¿cómo? Y unos decían, ese es el Mesías, ese es el esperado Mesías. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Vayamos a leer otra vez Mateo 12, vamos ahí en Mateo 12, vamos a leer Mateo 12 ahí 22. Dice ahí, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Fíjense cómo uno dice, no, pues es que nadie puede darle
vista a los ciegos? Nadie. ¿Sí? Nadie. Y luego sigo leyendo, dice ahí, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Fíjense. ¿Y cómo? ¿Qué dice ahí? Jesús sabía con el pensamiento de ellos. Y les dice ahí: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Fíjense. Pero vemos cómo ahí en el versículo 24, esta declaración que hacen los fariseos, están diciendo, en otras palabras, que Beelzebú le está haciendo el favor a Jesús para hacer esas cosas. Fíjense. Que el diablo, que Satanás está ayudándole a Jesús. Es lo que estaban prácticamente diciéndole. ¿Sí? Que es su amigo. ¿Sí? Y que Jesús decía: no, pues voy a sacar a los demonios, voy a hacer esto para que vean que pues Mesías. Sí, pero el Mesías se equivoca, pero ellos dicen: no, pues es para que digan, para que piensen. Sí, pero tú no eres el Mesías. Se le atribuían a su padre, el diablo, que era, ¿no? De modo que estos fariseos prácticamente decían: ¿cómo vamos a seguir a un amigo del diablo, de Beelzebú? Pues no, por el nombre de Beelzebú echa fuera a los demonios. ¿Y qué les responde? ¿Qué les responde? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Fíjense, le da prácticamente, pues, por así llamarlo, 3 declaraciones. ¿Sí? Cuando le dice: un reino o una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, en otras palabras está diciendo: Satanás no destruiría su propio reino para alinearse él mismo con el reino de Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, Satanás no agarra, no, pues no, para que pues ya se ponga firme, ¿no? No. Satanás tampoco hubiera podido permitir a los exorcistas judíos echar fuera a los demonios, porque eso hubiera creado también una división entre los exorcistas judíos. Pero ahorita lo vamos a ver por qué. Así como lo hacía Jesús, porque ciertamente Jesús lo hacía pues, por el poder de Cristo, ¿verdad? Con su poder, por Dios, la luz, trayendo lo contrario a las tinieblas, ¿sí? Al decirle a los fariseos estas cosas, también en otras palabras les está diciendo: oye, son absurdos, eso lo que están diciendo es bien absurdo, no puede ser posible. Dice ahí en el 27, leamos el 27, dice: si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? En otra versión dice: pero si de verdad que yo expulso demonios por el poder de Beelzebú, ¿con qué poder expulsa su gente los demonios? Su propia gente demostrará que ustedes están equivocados. Fíjense cómo le está diciendo. Al decirle eso, se estaban contradiciendo ellos mismos. Según muy sabios, según muy conocedores de la palabra, pero no. Dice: al yo hacer estas cosas, su gente van a ver que ustedes están equivocados. Van a ver. Dice, por eso le dice ya en el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está. El reino de Dios había llegado. Ahí. Por el poder del Espíritu, haciendo cosas.
también muestra que Cristo estaba derrotando a Satanás al quitarle sus víctimas, haciéndolo con el poder del Espíritu Santo. Ahora, al acusarlo a él, al estar en compañerismo de Jesús, o sea, con Satanás, los fariseos estaban poniéndose más bien en el lado de Satanás, porque estaban viendo las obras, y ya vimos Isaías, todo ahí estaba. Y al ellos decirle esto, ellos con esas declaraciones que ellos les hacían, estaban diciendo que ellos eran los amigos de Beelzebú, porque estaban negando las obras que estaban viendo, se las estaban atribuyendo, estaban negando la luz, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí estaban, repito, acusando al Espíritu Santo las obras que estaba haciendo, ¿sí? En cuyo poder pues venía por medio de Cristo, ¿sí? Echando fuera demonios. Pero el fariseo, nada. De hecho, inclusive él quiso que a lo mejor malentendieran lo que estaban diciendo, sus reclamaciones, ¿sí? Decir, bueno, ahí en el versículo 20 dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ¿sí? Al momento de darles estas declaraciones, les está, bueno, pues por ignorancia pasa, ¿sí? Que no sepan, pasa, pero saben, que están viendo, y aún así están negando. Aún así están negando. Hablar contra el Espíritu Santo realmente es una blasfemia. Los fariseos no pecaron solamente con sus palabras, sino con su corazón. Estaban expresando lo que ellos estaban sintiendo. Por eso al final les dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Versículo 36 y 37. Fíjense, al demostrar la maldad de su corazón, dice: es imperdonable. Es imperdonable. Fíjense. Y aún así, podemos decir, bueno, pues no blasfemo, pero rechazo a Cristo con mi corazón. El destino de una persona se determina realmente aquí en esta vida. ¿Sí? Por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿De qué debemos de estar llenos? Espíritu. ¿Qué hablaba Jesucristo? Palabras de vida eterna. Porque yo no hablo lo mío, dice, hablo lo que he oído del Padre. Fíjense. El Señor está exhortando ahí, Jesucristo, a los fariseos a que pudieran todavía venir en arrepentimiento. Ahí el versículo 33 y 35 les dice: hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Fíjense, él estaba diciendo, pues como que reivindíquense. Y los fariseos negaban y negaron. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, repito, al ver las obras genuinas que está haciendo el Espíritu Santo
y atribuirlas o decir que no son de Él, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si no sabemos, mejor yo le pido a Dios, o mejor pues no estemos juzgando o no estemos hablando. Pero hay unas que sí se ven y dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso sí. Y yo la verdad le aplaudo al maestro John MacArthur lo que hizo. ¿Cómo puede ser posible que se estén tirando, revolcando a todos esos? No, los abusos que se están haciendo, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero nos falta conocer más. Nos falta conocer más del Espíritu Santo. Por eso repito, Él dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por qué lo habrá dicho? Vamos a orar, hermanos. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos siga revelando por medio de su Espíritu Santo su verdad, ¿verdad? Ya que estamos viendo cómo el Espíritu Santo pues trabajó todo el tiempo. Desde el Antiguo Testamento, toda la palabra está impregnada, rociada. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por poder venir y ver tu palabra, Señor, poder entender y ver cómo realmente tu Espíritu, Señor, es el que está trabajando, Señor, el que no ha dejado, Señor, de estar en nosotros, Padre. Tú lo dijiste, Señor, por una promesa que tú hiciste, Señor. Y tú no eres hombre, Señor, para que mientas o te arrepientas, Señor. Padre, te damos gracias porque esa obra tan maravillosa que tú hiciste en la cruz, por eso, Señor, nos has traído a justicia, en perdón, Señor. Y ahora, Señor, nos llenas con tu Espíritu Santo, Padre, que es el que nos guía a toda tu verdad, es el que nos recordará todas las cosas. Gracias, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que vengas tú, Señor, y nos llenes, Padre, con tu Espíritu. Que tengamos el poder de tu Espíritu, Señor, avivado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, busca de ti, Señor. Padre, nuestra carne, Señor, para nada aprovecha. Mas sin en cambio el Espíritu, Señor, tu Espíritu, Señor, nos llevará y nos guiará, Señor, a buscarte en santidad, Padre, a glorificarte, porque tú así lo dijiste, Padre. Él vendrá y te glorificará a ti, a ti. Y es lo que queremos hacer, Señor. Glorificarte, Señor. Que tú, mi Dios, seas siempre, Señor, exaltado en cada una, Señor, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de todo lo que hagamos, Padre. Que tú te glorifiques, mi Dios. Solo tú, mi Jesús. Te damos gracias nuevamente, Señor. Y así, Señor, como has puesto el conocerte, Señor, el conocerte a ti, de tu Espíritu, así te pido, Señor, que nos sigas llevando y conduciendo a tu verdad, mi Dios. Te doy gracias. Quiero pedirte también, Señor, esta tarde, por la familia de nuestro hermano Edgar, Señor, su esposa Eli, su suegra, Señor. Mi Dios, realmente tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita, Señor. Ni un segundo más, ni un segundo menos, hasta que tú decides, Señor. Padre Dios, yo te pido por la hermana Lilia, su estado, Señor. Tú lo conoces mejor que nadie. Mi Dios, podemos pedirte sanación para su vida, sanación para su cuerpo, sanación, Señor. Pero mi Dios, sabiendo que tú eres perfecto y que haces todo, Señor, y obras conforme a tu voluntad, lo dejamos en tus manos, Padre.
Y te pedimos, Señor, que en cualquier momento, Señor, que ese cuerpo que está padeciendo, ese cuerpo, Señor, que los doctores han dicho, a lo mejor algún día o tiempos, algunos o meses, mi Dios, te pedimos que no venga, Señor, dolor a su cuerpo, sino que tú, Señor, fortalezcas su espíritu, su alma, Señor, y que no venga, Señor, dolor, dolencia alguna, Señor, que al contrario, Señor, haya paz, haya tranquilidad, reposo en ti. Y que al mismo tiempo, Señor, tú también le des esa paz, esa tranquilidad a su hija, a su yerno, Señor, a su familia, Padre. Porque al verla así, Señor, en cama, al verla postrada así, Señor, realmente es doloroso. Pero mi Dios, no nos queda más que decirte, Señor, al ver a ella, Señor, nos llena de ánimo, Señor, porque aún así, Señor, en cama, ella te glorifica, ella quiere escuchar de ti, ella pide, Señor, de ti. Padre mío, yo te doy gracias, porque la has puesto, Señor, entre nosotros, mi Dios. Padre mío, que tú seas glorificado y siempre. Nuevamente, Señor, todo, Señor, que sea para ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga. Pasen buenas tardes.